Hola a todos de nuevo. Muchas gracias a quienes a través de estas redes sociales se han comunicado conmigo con confianza como hermanos en Cristo y, y muchas gracias. En el rosario he estado pidiendo por las personas que me han pedido oración y, y bueno, hoy les quiero hablar sobre el purgatorio. Es algo que me ha estado costando con mucho trabajo últimamente hacer un video, pero hace 20 minutos Jesús me dijo, habla del purgatorio. Y bueno, al inicio de mi conversión, la manera en como Jesús me empezó a hablar de la iglesia, de su enseñanza, fue lo primero fue el purgatorio. Y fue este libro, es de Marino Restrepo, es su testimonio. Y este libro me lo regaló mi amiga, mi mejor amiga, la que ya aquí es protagonista también de este testimonio. Ella me lo regaló, me dijo, tómale este libro. Y le agradezco muchísimo porque cuando yo empecé a leer este libro, yo estaba así de que ignorante en la fe. De hecho, las primeras páginas no las entendía porque son encíclicas y documentos de la iglesia donde, pues, como dice que el Concilio Vaticano II decretó esto acerca del purgatorio. Quinto Concilio de Letrán, año 1512, o sea, cosas que yo, para mí era como, ¿qué es esto? Pero bueno, aún así lo leí, ya ahorita lo entiendo un poquito pues más, pero el purgatorio para mí fue como una riqueza y les quiero platicar mi experiencia un poquito con las almas del purgatorio. La verdad es que, a ver, no soy mística, pero es también parte de mi testimonio, como Jesús también obra con las almas del purgatorio. Y bueno, voy a empezar a platicarles que cuando yo empecé a leer este libro del purgatorio, pues, o sea, de verdad que era increíble. O sea, habla del testimonio de Marino Restrepo, de cómo él vio su juicio y se convirtió, y también habla como de las experiencias de los santos que tuvieron con las almas del purgatorio. Yo estaba casi terminando el libro cuando un día mi hija, la primera, estaba bebé. Ella se quedó dormida en su sillita, en una sillita que tenía, y estábamos en la sala, se quedó dormida y yo también me quedé dormida, estaba muy cansada y me quedé dormida en el sillón y ella estaba al lado del sillón. Entonces, de un momento, así, de la nada, estando dormida, yo sentí como cuando se te duerme una pierna o el brazo, que sientes como agujas en todo el cuerpo. Sentía como entumecido todo el cuerpo y como muchas agujas en todo el cuerpo. Y entonces yo quería despertar, abrir los ojos, pero no podía. No podía despertar, no podía nada. Y así con los ojos cerrados y sintiendo eso, vi a mi hija y vi a mi hija dormida en su silla y al lado de ella vi los pies de un hombre parado al lado de ella y era un pantalón de vestir y unos zapatos de vestir. Y vi eso y cuando me desperté, yo volteé y vi a mi hija que seguía dormida como si nada. Y pues fue como raro, como, como de nuevo, ¿qué fue eso? Y total, o sea, en ese momento yo de verdad sí pensé que a quien había visto era mi abuelo, pero yo no le vi la cara,
no le vi nada más, pero como que esa vestimenta me recordó mucho a él y fue como pensar nada más en él. Pero dije, bueno, fue un sueño, qué sé yo, no lo sé. Pero ya leyendo esto de las almas del purgatorio, pues entonces sí era como, de esa manera, Dios me dijo así como, reza por él, ¿no? Pero no estaba rezando por él lo suficiente. Entonces, en ese momento, en ese tiempo, también me pasaron como cosas. Eso sí, no podría decir que era mi abuelo. No, la verdad, no sé, no sé bien qué era, pero para mí en ese momento de mi vida fue como le urge que rece por él. Porque lo que pasó fue lo siguiente. Em, una noche yo estaba dormida, ya en mi cama, y mi esposo estaba al lado mío, estamos ya así de que buenas noches y por dormir, y en eso o sea, algo me jaló mi almohada y pues, o sea, de verdad sí me asusté, como que dije, ay, o sea, ¿quién hizo eso, no? O sea, como que fue como un jaloncito de almohada y, y obviamente no era mi esposo porque lo sentí del otro lado de donde no estaba mi esposo. Y sí o sea, sí me acuerdo que le desperté y le dije, ay, sentí que me movieron la almohada, no lo sé, muy raro y así. Pero pues él es muy así como de que, ay. Y ya, no me dijo nada, ya no dije nada, me volví a dormir. Y después pasó, en ese lapso, en ese momento, en ese tiempo, pasó que mi bote de donde estaban mis vitaminas estaba vacío. Y se me hizo muy raro, o sea, fue como, o sea, a mí todavía me quedaban pastillas ahí, o sea, ¿por qué está vacío? Cuando yo lo vi vacío, la verdad es que dije, algo está pasando, o sea, esto no es normal, porque para mí era como cuando ya me quedaban poquitas, yo ya estaba comprando el otro. Entonces era como, es imposible que esté vacío porque yo me hubiese dado cuenta que ya no me quedaba nada y ya hubiese comprado el otro. No lo sé, fue como, a ver, esto está muy raro. Yo tratando de buscar una explicación, no le encontré explicación alguna. Total que dejé el botecito al lado de mi mesa, de la cama, y en la noche, cuando iba a poner a mi hija a acostar en su cuna, el bote de las pastillas estaba en su cuna. Pero lo más raro es que había pastillas en su cuna. A ver, yo ahí todavía como que ahorita que les platico, a veces digo, yo no entiendo nada todavía, pero, o sea, de verdad me siento como un poco loca hablando de esto, pero bueno, para la gloria de Dios, cuando yo vi eso, yo las rejunté, las puse de nuevo en el bote, le platiqué a mi esposo, mira, o sea, se me hace muy raro, esto está muy raro. Él no me dijo nada porque ni él tampoco sabía, o sea, qué decirme. Pero yo ya hablando con mi mejor amiga sobre estas cosas, ella me dijo, voy a rezar por ti, en el grupo de oración al que voy vamos a rezar por ti. Y ya después pasaron unos días y ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Te aconsejo que le ofrezcas misas gregorianas a tu abuelo. Nosotros juntas, ella y yo, llegamos como a la conclusión de que mi abuelo no estaba descansando en paz y me estaba pidiendo oraciones. Y como yo que trataba como que estaba aprendiendo y como que a la vez no me apuraba, pues era como, bueno, a lo mejor, no lo sé, o sea, Dios está tratando de decirte que, oye, reza por tu abuelo. Y bueno, para gloria de Dios, ofrecí misas gregorianas por mi abuelito. En ese lapso yo tuve un sueño que mi abuelo me tocaba el hombro y cuando yo volteaba, lo miraba, lo veía y lo veía viejito como él era. Y él me decía que él estaba muy contento por ver a mi familia y ver a mi hija que había tenido. Y
y yo sentí muy bonito. Para mí, mi abuelo sí fue un abuelo muy, muy, muy bonito, muy especial. Lo recuerdo con mucho amor. Y, y bueno, ese sueño tuve, pero ya después de que pasaron las misas gregorianas y pasó un tiempo después, tuve otro sueño con él en el que íbamos por una calle y yo lo veía y le decía, ay, abuelito, pero él estaba joven y estaba brillando y como súper reluciente y hermoso y joven. Y cuando yo desperté dije, bueno, creo, confío que para gloria de Dios, Él ya está allá en el cielo y está así, joven, reluciente y hermoso y bello, como siempre. Y bueno, fue como esa experiencia, creo que única que he tenido así como muy con las almas del purgatorio. Después tuve otro sueño también. No sé ese sueño si realmente fue como de Dios, pero también fue como, ok, también tienes que rezar por ese tío. Soñé a un tío que había fallecido y soñé que venía a mi casa, que entraba como de visita y él estaba muy, muy, muy flaco, como cuando una persona está desnutrida y estaba como sucio y lleno de lodo y él quería saludarme y abrazarme, pero yo no quería porque olía como feo, como mal y por su aspecto y como que yo sentía como asco humanamente pues, pero ya cuando desperté dije, bueno, si sí o si no, pues voy a rezar por su eterno descanso. Y pasado el tiempo, eso fue al inicio de mi matrimonio también. Y a estos 6 años, mi esposo y yo tratamos que cada Navidad hacer misa gregoriana por algún familiar. Y lo hemos hecho con sus abuelos, con mis abuelos y con su mamá que también falleció de él. Y y bueno, eso ha sido como que mi única experiencia. De repente sí, a veces me han pasado cosas que veo, no sé, como y un nombre y como que pienso que como un nombre de casualidad, así de que veo en algo, en un papel o algo así, como que pienso que Dios me está pidiendo oración por esta persona. No sé si sea un alma del purgatorio o una persona viva que necesita una oración, pero es como Dios me pide oración por esta persona. Tener devoción a las almas del purgatorio es algo muy, muy bonito. Para mí es algo precioso y un tesoro de la Iglesia Católica, porque creo yo que ninguna otra iglesia o religión le ha copiado esta enseñanza, y es algo precioso saber que podemos orar por nuestros familiares en el purgatorio y ayudarlos a alcanzar el cielo. También por otras almas, ayudarlas a que puedan llegar pronto al cielo, y ellas siendo tan agradecidas van a orar por nosotros también, interceder ante Dios por nosotros, ya ellas estando allá. Y, y estoy muy agradecida con mi amiga. En este libro hay oraciones de, um, hay al final oraciones de diferentes, o sea, devociones, y hay una en específico que creo que nos ha ayudado a mi familia, a mi matrimonio y a mi familia en México también. Y también de cierto modo, Dios no me ha hecho saber así como que, ay, wow, ya la super conversión de todo mi linaje, pero yo sé que Él está obrando y está haciendo cosas increíbles por mis familiares, aunque yo no lo vea, pero confío que sí lo está haciendo. Y una de las cosas muy bonitas es ver también la conversión de mi mamá. O sea, ella se ha acercado muchísimo. Yo recuerdo que antes me decía mi mamá cosas como que, ay, no, no, o sea, y ahora es como que, o sea, mi mamá tiene muchísimo amor por Jesús, por la misa, la Eucaristía y también mi hermana mayor. Y
Y bueno, les voy a platicar, estas oraciones son 15 oraciones que Santa Brígida recibió estando ella hincada ante un crucifijo. A lo mejor estoy en un error, pero este crucifijo es el mismo crucifijo que el Papa Francisco tenía cuando él rezó en la pandemia, que se ve el Papa subiendo unas escaleras en el Vaticano y rezando ante un crucifijo por la pandemia, y estando él solo, completamente solo y vacío el Vaticano. Creo que cuando yo recuerdo que vi este crucifijo y dije, wow, es el mismo de Santa Brígida. Y ella hincada le pedía a Jesús que quería ella saber cuántos latigazos había recibido. Y ella, o sea, así hincada, pues le dijo que, o sea, ella tenía ese deseo, ¿no? Y Jesús se le apareció diciéndole que recibí en mi cuerpo 5,480 latigazos. Y si queréis honrarlos en verdad, con alguna veneración, decí 15 veces el Padre Nuestro, también 15 veces el Ave María, con las siguientes oraciones. Entonces son estas oraciones en las que tú rezas un Padre Nuestro, un Ave María y la primera oración. Un Padre Nuestro, un Ave María y la segunda y tercera y así. Son 15 y es hacerlas por todo un año. Por todo un año. Y las promesas son así de que hermosas, 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 hermosas promesas. Miren, les voy a leer algunas. Libraré del purgatorio a 15 almas de su parentela o linaje. 15 almas de su parentela o linaje serán preservadas y confirmadas en la gracia. 15 pecadores de su linaje serán convertidos. El que rezar estas oraciones alcanzará el primer grado de la perfección. 15 días antes de su muerte le daré el alimento de mi cuerpo sagrado para que escape del hambre eterna, y le daré de beber de mi preciosa sangre, para que no padezca sed eternamente. O sea, y así continúa. Preciosas las promesas. O sea, ¿quieren que se las diga más? Les voy a decir unas cuantas más de preservaré y guardaré sus 5 sentidos, no habrá muerte repentina, su alma será librada de la muerte eterna, esta alma obtendrá todo cuanto le pidiere a Dios y a la Santísima Virgen María. Ya se me habían olvidado esas promesas. Cada vez que un alma rezar estas oraciones ganará 100 días más de indulgencia. Se le asegurará que será colocado junto al supremo coro de los santos ángeles. Y bueno, o sea, Dios promete muchísimas cosas hermosas rezando estas oraciones por un año. Yo hice 3 intentos. Miren, inicié en el 2019, no las concluí, y luego intenté de nuevo en el 2020, no lo pude hacer, y ya finalmente, después de 3 años, 2023, inicié y en el 24 las terminé. Muy feliz porque, wow, 3 intentos. Pero bueno, esto es parte de este testimonio que Jesús obra. Y busquen en internet, están en internet las oraciones de Santa Brígida, 15 oraciones por un año, y imprímelas, trata de orarlas, ve las promesas, todas las promesas, y si no puedes, vuelve a intentarlo. Tienen que ser, o sea, diario. Si un día no las dices, pues ya no vale. Al menos que aquí explica que al menos que sea como porque, no sé, tuviste un accidente o así, pues sí. Pero pues si fue por pereza, no vale. Yo el tercer intento creo que ya había como más disciplina en mí y como un poco más de orden en la vida espiritual.
y en las mañanas las decía. Y si no las decía en la noche, pero trataba como de las mañanas levantarme y decir mis oraciones. Y pues así, Dios también te da la gracia, pídele a Dios, Dios, dame la gracia de poder orar estas oraciones. Y también les quiero aquí leer el fundamento bíblico sobre el purgatorio. Aquí menciona en el Antiguo Testamento 2 Macabeos 12 del 42 al 46, lo que confirma el purgatorio. Miqueas 7 del 8 al 9. Nuevo Testamento, Mateo 12, 13. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Mateo 18, 34, 35. Y su señor irritado lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Del mismo modo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Una de Corintios 3, 14 al 15. Si la obra que uno edificó permanece, recibirá el premio. Si su obra arde, sufrirá daño. Sin embargo, él se salvará, pero como a través del fuego. O sea, él se salvará, pero como a través del fuego. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. El purgatorio, cuando yo leí este libro, yo me encontré que es misericordia, misericordia. O sea, Dios nos quiere que entremos al cielo limpios de pecado, o sea, limpios, puros. Yo de verdad no me considero pura, limpia, o sea, a veces digo, no puede ser que yo diga, ya me muero mañana y dichos al cielo. O sea, no, quiero que Dios me purifique, me limpie, me siga limpiando y me siga purificando. Y para mí es algo muy bonito saber que si no purifico aquí, Dios me va a dar la oportunidad de hacerlo en el purgatorio, si se salva mi alma, si muero en estado de gracia. Y también es algo precioso saber que, pues bueno, o sea, a lo mejor dices, bueno, este familiar mío no se le vio una vida muy santa, pero pues bueno, confío que Dios lo ha salvado. Voy a rezar por su alma para que llegue puro y limpio al cielo, limpio de toda mancha de pecado. O sea, eso es el purgatorio, es misericordia, es que Dios quiere que vayamos puros, que entremos puros. Y de hecho el libro explica cómo los santos han visto que las almas desean ir al purgatorio porque ellas saben que no están limpias para ir al cielo. O sea, ya una vez en su juicio y Dios les muestra que tienen que pagar y purificarse por sus pecados, pues ellas desean, o sea, ellas dicen sí, o sea, sí. ¿Por qué? Porque no quieren ir sucias, quieren ir completamente limpias y puras al cielo, a gozar de la eternidad con Dios y con los santos y los ángeles. Y es precioso. El purgatorio es algo hermoso cuando uno lee sobre esto y tiene devoción a las almas del purgatorio. Es hermoso. Gracias a la Santísima Virgen María, por mi amiga, por la enseñanza de la Iglesia Católica que es tan rica y hermosa para nuestra alma, beneficiosa para nuestra alma, para nuestra iglesia, porque es esto, somos iglesia, somos todos iglesia y todos tenemos que ayudarnos unos a otros a llegar al cielo. Y pues bueno, creo que es todo por hoy. Dios los bendiga, la Santísima Virgen María interceda por ustedes, el niñito Jesús también, que los acompañe a sus niños, a sus familias y les dé la gracia de la sanación y de santificarse también, porque somos hechos para ser santos, fuimos creados con muchísimo amor para la santidad
y para la gloria de Dios, todos son un milagro y somos amados todos por Dios.